Y les pido que ahora abran sus Biblias en el libro de Jueces. Jueces, capítulo 1. Jueces, capítulo 1. Vamos a comenzar nuestra serie en este libro. La palabra del Señor dice así. Y aconteció después de la muerte de Josué, que los hijos de Israel consultaron a Jehová diciendo, ¿quién de nosotros subirá primero a los cananeos para pelear contra ellos? Y Jehová respondió, Judá subirá. He aquí que yo he entregado la tierra en sus manos. Y Judá dijo a Simeón, su hermano, sube conmigo a mi porción y peleemos contra el cananeo. Y yo también iré contigo a tu porción. Y Simeón fue con él. Y subió Judá, y Jehová entregó en sus manos al cananeo y al fereceo. E hicieron de ellos en Besec a 10,000 hombres. Y hallaron a Adoni-Besec en Besec, y pelearon contra él, e hirieron al cananeo y al fereceo. Mas Adoni-Besec huyó, y lo persiguieron, y lo prendieron, y le cortaron los pulgares de las manos y de los pies. Entonces dijo Adoni-Besec, 70 reyes, con los pulgares de sus manos y de sus pies cortados, recogían las migajas debajo de mi mesa. Como yo hice, así me ha pagado Dios. Y lo llevaron a Jerusalén, donde murió. Pues los hijos de Judá habían combatido contra Jerusalén, y la habían tomado, y la habían herido a filo de espada, y habían prendido fuego a la ciudad. Y después los hijos de Judá descendieron para pelear contra el cananeo que habitaba en las montañas, y en el Negev, y en la Cefela. Y marchó Judá contra el cananeo que habitaba en Hebrón. El nombre de Hebrón antes era Kiriat Arba, e hirieron a Sesai, y a Aimán, y a Talmai. Y de allí marchó contra los que habitaban en Debir. Y el nombre de Debir antes era Kiriat Sefer. Y dijo Caleb, el que hiera a Kiriat Sefer y la tome, yo le daré a Axa, mi hija, por mujer. Y la tomó Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb, y él le dio a Axa, su hija, por mujer. Y cuando ella se iba con él, ella lo persuadió para que pidiera a su padre un campo. Y ella descendió del asno, y Caleb le dijo, ¿qué tienes? Ella entonces le respondió, dame una bendición. Puesto que me has dado la tierra del Negev, dame también fuentes de aguas. Entonces Caleb le dio las fuentes de arriba y las fuentes de abajo. Y los hijos del Ceneo, suegro de Moisés, subieron de la ciudad de las palmeras con los hijos de Judá al desierto de Judá, que está al sur del Arad, y fueron y habitaron con el pueblo. Y fue Judá con su hermano Simeón, e hirieron al cananeo que habitaba en Cefat, y la destruyeron por completo, y llamaron el nombre de la ciudad Orma. Tomó también Judá a Gaza con su término, y a Escalón con su término, y a Ecrón con su término. Y estaba Jehová con Judá, el cual echó a los de las montañas, pero no pudo echar a los habitantes del valle, los cuales tenían carros de hierro. Y dieron Hebrón a Caleb, como Moisés había dicho, y echó de allí a los 3 hijos de Anac. Mas al Jebuseo que habitaba en Jerusalén no lo echaron los hijos de Benjamín. Y así el Jebuseo ha habitado con los hijos de Benjamín en Jerusalén hasta hoy. También los de la casa de José subieron a Betel, y Jehová estuvo con ellos. Y los de la casa de José pusieron espías también en Betel, y el nombre de la ciudad antes era Luz. Y a los que espiaban vieron a un hombre que salía de la ciudad, y le dijeron, muéstranos ahora la entrada de la ciudad, y haremos contigo misericordia. Y él les mostró la entrada a la ciudad, e hirieron la ciudad a filo de espada, pero dejaron ir a aquel hombre con toda su familia. Y aquel hombre se fue a la tierra de los Eteos, y edificó una ciudad a la cual llamó Luz, y este es su nombre hasta hoy. Tampoco Manasés echó a los de Bet-Seán de sus aldeas,
ni a los de Taanac y sus aldeas, ni a los habitantes de Dor y sus aldeas, ni a los habitantes de Ibleam y sus aldeas, ni a los habitantes de Megiddo y sus aldeas. Mas el cananeo persistió en habitar en aquella tierra. Y sucedió que cuando Israel tomó fuerzas, hizo tributario al cananeo, pero no lo echó. Tampoco Efraín echó al cananeo que habitaba en Geser, sino que el cananeo habitó en medio de ellos, en Geser. Tampoco Zabulón echó a los habitantes de Quitrón y a los habitantes de Naalal, sino que el cananeo habitó en medio de él y le fueron tributarios. Tampoco Aser echó a los habitantes de Aco y a los habitantes de Sidón y de Alab y de Aksib y de Elba y de Afec y de Rehob, y moró Aser entre los cananeos que habitaban en la tierra, pues no los echó. Tampoco Neftalí echó a los habitantes de Bet-Semes, ni a los habitantes de Bet-Anat, sino que moró entre los cananeos que habitaban en la tierra. Pero le fueron tributarios los moradores de Bet-Semes y los moradores de Bet-Anat. Y los amorreos empujaron a los hijos de Dan hasta el monte, pues no los dejaron descender al valle. Y el amorreo persistió en habitar en el monte Eres, en Ajalón y en Saalbim. Pero cuando la mano de la casa de José tomó fuerzas, los hicieron tributarios. Y el término del amorreo fue desde la subida de Acrabim, desde Sela hacia arriba. Oremos. Padre, tú nos muestras, Señor, la historia de tu pueblo. Y esta historia, Señor, está bien contada. No es una historia para hablar bien de tu pueblo. No es una historia para mostrarnos cuán bueno es tu pueblo, sino que está aquí para mostrarnos la verdad acerca de tu pueblo, la verdad acerca de nosotros. Somos pecadores, desobedientes, pero tenemos esperanza, Señor, en que tú eres un Dios santo, un Dios fiel. Ayúdanos, Señor, a ver en esta porción de tu palabra, Señor, tu buena mano, tu mano misericordiosa, para que así, Señor, nosotros podamos tener esperanza al mirar nuestras vidas, Señor, tan similares, Señor, a la de tu pueblo. Guárdanos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. El libro de los jueces, como decía, es una historia, nos cuenta una historia que no está editada para mostrarnos la gloria de Israel. Siempre se dice, la historia la cuentan los que vencen, para hablar acerca de sus proezas, acerca de sus héroes. Aquí nosotros nos encontramos a Dios mismo inspirando una historia que es trágica. Lejos de ser un relato de triunfos continuos uno tras otro, es más bien la narración de una caída constante. Una caída que es moral en medio del pueblo de Dios. Y comienza entonces con este gran fracaso. Un fracaso en obedecer, o más bien en no obedecer los mandatos de Dios al pie de la letra. De no obedecer lo que Dios había mandado en los términos de Dios. Sino que nosotros vemos a Israel obedeciendo, si pudiéramos decirlo así, según su propia sabiduría. Por supuesto, nosotros leímos este capítulo y vimos conquista.
conquista de tierras. El pueblo y las distintas familias conquistando los lugares que Dios les había dado. El gran problema es que ellos no lo hicieron como Dios les había dicho. Esto nosotros lo vamos a ver al pasar el libro, que esta obediencia a medias se transforma finalmente en una desobediencia completa. Esta conquista a medias muestra una debilidad moral, espiritual en el pueblo, que finalmente terminan en el exilio. Por supuesto, este libro nos es dado a nosotros, no para que nosotros pensemos mal acerca de Israel, no para que nosotros pensemos cuán desobedientes fueron nuestros hermanos allá en el pasado y nosotros somos distintos, sino más bien para que nosotros podamos reflexionar en nuestros propios caminos, en nuestras propias vidas. Pues el propósito de este libro es mostrarnos que Israel necesitaba un rey que fuera obediente a Dios. Cuando Dios los deja, digamos, sin un líder como Moisés, como Josué, el pueblo decae inmediatamente. El pueblo necesitaba, o necesitaría, les quedaría muy claro, que ellos necesitaban un rey perfecto, un rey obediente, un rey que glorificara a Dios. Y de esa forma entonces el libro de los Jueces nos muestra nuestra necesidad del Señor Jesucristo. Y entonces Josué 1 va a mostrarnos el lugar de donde comienza a desarrollarse toda esta historia o esta parte de la historia del pueblo de Israel. Entonces este libro comienza a relatar lo que aconteció después de la muerte de Josué. Encontramos acá una nueva generación que ha tomado el mando de la nación, un liderazgo militar, político, religioso de esta nación. Aún así, aunque ya no está Moisés, aunque ya no está Josué, este pueblo continúa siendo el pueblo de Dios. Dios continúa siendo un Dios santo y temible. Israel puede cambiar, pero Dios no cambia. Dios permanece igual. Y es precisa esta santidad de Dios lo que hace que esta historia sea terrible. Porque esta santidad de Dios exige cosas. Demanda cosas. Y también trae castigos para quien no obedece. Esta santidad de Dios, podríamos nosotros decir, es terrible. Recuerden en Éxodo 19, antes de entregar los 10 mandamientos, Dios se revela en el Sinaí con truenos, relámpagos, con sonido de trompeta. ¿Y cuál es la respuesta del pueblo a esa manifestación de Dios? Terror, miedo. La santidad de Dios abruma al pueblo. Y entonces el pueblo le pide a Moisés que Dios hable solamente con él. No quieren acercarse demasiado a Dios. En Levítico 19, Dios le dice al pueblo, sean santos porque yo, vuestro Dios, soy santo. El carácter moral de este pueblo debe reflejar el carácter de su Dios. Y esta imagen
de la santidad de Dios como siendo algo terrible es consistente toda la Escritura. La semana pasada leímos ahí en Hebreos capítulo 10. Hebreos 10, el versículo 31, que dice, horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Es horrendo caer en las manos del Dios vivo. En el capítulo 12, en el versículo 29, dice, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Algunas veces equivocadamente tenemos esta idea de que el Dios terrible, el Dios consumidor es un Dios del Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, porque es un Dios de gracia, de misericordia, parece que Dios se domesticó. Dios se hizo más gentil, se puso bueno. ¿Te acuerdas cómo dijo el ministro? El COVID se va a poner bueno. Parece que así eso pasó con Dios. Pero nosotros tenemos esta afirmación en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hebreos, que nos muestra que el Dios del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento son el mismo Dios, su carácter no cambia. Continúa siendo terrible caer en las manos de Dios. Continúa siendo fuego consumidor. ¿Por qué? Porque Él continúa siendo un Dios santo. Y esta santidad de Dios se muestra en los mandatos que Él da al pueblo cuando van a entrar en la tierra prometida. Israel, siendo un pueblo santo, no podía convivir con los cananeos. No por una cuestión de no mezclar sangre, no mezclar ADN, no mezclar razas. Eso da lo mismo, lo vamos a ver en un ratito más. El gran problema era que Israel no podía convivir con pueblos que fuesen pecadores y que adoraran a otros dioses. Hoy día, los lectores modernos van a decir aquí hay una limpieza étnica, un término que se ocupa hoy día. Y es cierto que grupos racistas podrían entender este texto de esa forma, como de tener una pureza étnica, una pureza de sangre, una pureza de raza. Pero eso no le importa a Dios. Estas afirmaciones de la pureza de la raza parecen cosas como de nazis, pero cosas así pasadas que ya no se ven. No me acuerdo si yo les comenté que nuestra iglesia hizo en el sínodo que pasó una afirmación contra la doctrina del quinismo, que es la que habla de siendo la raza blanca mejor que otras. Esta doctrina fue muy común, incluso en el presbiterianismo americano, los inicios del siglo XIX, siglo XX, pero hoy día está resurgiendo y ya nuestra iglesia fue la segunda, pero ya me parece que 5 iglesias reformadas que han hecho este tipo de afirmaciones. Y muchos de ellos se basan en textos como este. Dios no quiere mezclar las razas. Hay razas que son mejores. Hay razas que nunca van a aprender y que siempre serán inferiores. Lo que a Dios le importa aquí no es la raza de su pueblo. No es la sangre de su pueblo. Lo que a Dios le está importando aquí es la obediencia. Es la santidad. Y cuando Dios dice entonces a Israel que ellos expulsen, o más bien que ellos maten a los habitantes de esta tierra, lo hace precisamente por su santidad. Esta es una consecuencia de la santidad de Dios. ¿Por qué Dios exige que estos pueblos, los cananeos, sean muertos? Nosotros debemos saber entonces que la primera causa es la propia santidad de Dios. Esta santidad que muchas veces es misteriosa. En nuestras mentes finitas
y tan afectadas por el pecado, nosotros no somos capaces de entender perfectamente todo lo que incluye y todas las consecuencias de la santidad de Dios. No pensamos, por ejemplo, como el infierno, la existencia del infierno es precisamente una consecuencia de la santidad de Dios. Si Dios no fuera santo, el infierno no existiría. El infierno no existe porque hay pecadores. El infierno existe porque Dios es santo. Y porque Dios es santo, el pecado exige castigo. Quizás estas cosas van más allá de lo que nosotros podamos pensar, pero nosotros tenemos que saber, la santidad de Dios va mucho más allá de nuestras categorías. Porque Dios va mucho más allá de nuestras categorías. Nosotros no podemos comprenderlo perfectamente. Él es santo de una forma que nosotros no podemos pensar. Y la realidad de los pueblos que habitaban acá es que ellos eran sumamente depravados. Recuerden cuando Dios llama a Abraham y le dice que ellos heredarán esta tierra, la tierra prometida. Le dice, pero aún no irán allá. ¿Cuándo Israel vendría a la tierra prometida? Dice, cuando la maldad haya alcanzado lo máximo. O sea, que ahora cuando Israel está llegando a este lugar, ahora sí la maldad de los cananeos ha llegado a lo mayor posible. Entonces aquí nosotros tenemos un pueblo inocente o buenas personas que fueron destruidos. Nosotros aquí encontramos los crímenes más atroces siendo practicados como por ley. ¿Recuerdan cuando Dios le dice a Israel en Deuteronomio? Dice, ustedes ni siquiera pregunten cómo ellos adoran, porque ellos llegan a sacrificar a sus propios hijos. Y después que pasa el libro de los jueces, vienen los profetas y les dicen a Israel precisamente, ustedes hicieron lo que hacían los pueblos de Canaán y llegaron a hacer pasar por el fuego a sus hijos. Sabemos que es una atrocidad matar a los niños. Es una atrocidad matarlos fuera del vientre y también dentro del vientre. Los cananeos hacían eso para adorar a sus dioses, como una forma de adoración. Y quizás una de las muertes más terribles para los niños era pasarlos vivos por el fuego. O sea, la idea era traer no solamente la muerte, sino que el sufrimiento de esos niños. Eso era lo que hacían los cananeos. Entonces cuando Dios, Jehová, elige a Israel como siendo su nación, el pueblo de su pacto, el pueblo por el cual vendría su hijo, era crucial que el pueblo se mantuviera santo. Era necesario. El Señor sabía que si los cananeos permanecían en la tierra, los israelitas se iban a volver tan pecadores como ellos. En el final del libro de los jueces nosotros vamos a ver crímenes atroces cometidos por Israel. Y es como si Sodoma estuviera dentro del propio Israel. Por eso es necesario que el pueblo cumpliera con este requisito, este mandato que él había hecho de exterminar a estas naciones. Pero si miramos el primer versículo, vamos a ver, comienza bien. Aconteció después de la muerte de Josué que los hijos de Israel consultaron a Jehová. ¿No es lo que todos nosotros deberíamos hacer siempre?
Todas nuestras acciones no deberían comenzar consultando a Jehová. Ellos preguntan quién debería ir primero a pelear contra los cananeos. Y Dios le responde que debe ser Judá. Pero a partir de aquí nosotros vemos cómo Dios responde a este llamado. O perdón, cómo Israel responde a este llamado de Dios cediendo a medias. Si nosotros vemos los versículos 4 al 7, vemos cómo va Judá y ellos toman a los cananeos, a los fereceos, hirieron a 10.000 hombres en Besec. Y allí huyó el rey Adoni-Besec. Lo persiguieron, lograron capturarlo y van ellos y le cortan sus pulgares y lo llevan a Jerusalén. Este rey, Adoni-Besec, dice, yo tuve 70 reyes comiendo las migajas de mi mesa sin sus pulgares en sus manos y en sus pies. Con esto él mostraba su poder. Esta era una tortura propia de su pueblo. Con esto él mostraba cómo estos reyes ahora estaban bajo su dominio. Entonces, teniendo 70 reyes así, él mostraba que él era un Dios poderoso. Entonces viene Judá, lo toma y hace lo mismo con él. ¿Qué es lo que quiere Judá cuando hace esto? Es mostrar poder de la misma forma como los cananeos mostraban poder. ¿Qué es eso? Adaptarse al mundo. Y vemos acá entonces cómo Judá cede al pecado, a sus propios deseos. Dios le había dicho, corten los pulgares, tomen los prisioneros, humíllenlos. Los pulgares no eran suficientes. Córtenle la cabeza, es lo que Dios había dicho. Mátenlos. Ellos tuvieron misericordia de este hombre del cual no tenían que tener misericordia. Ellos adoptaron las prácticas de los cananeos. Y en eso dejaron de adoptar la práctica que Dios le había mandado. Y este entonces es un indicio temprano de lo que haría Israel durante toda esta parte de su historia. Hermanos, nosotros tenemos que darnos cuenta, a partir de esta parte de la historia, que nosotros no podemos ceder al pecado ni un poquito. Esto es una advertencia. Si nosotros no matamos nuestros pecados, ellos terminan matándonos. Si nosotros damos oportunidad al pecado, si hay pecados que nosotros no queremos sacar de nuestra vida, porque estamos acostumbrados quizás a esos pecados, porque nacimos, decimos nosotros, yo nací así, yo soy así, yo tengo mal genio. Y parece que eso fuera como una característica propia de nosotros, mal genio, responder mal, ser duro. No vemos las cosas y estas malas características como siendo pecado. Ellas nos van a controlar.
Hay pecados que son pequeños o que nosotros pensamos que son pequeños, pero traen gran daño a nuestra vida, al pueblo de Dios. Dios nos dice, por ejemplo, que nosotros debemos responder con amabilidad, que nuestras palabras deben estar sazonadas con gracia. Y muchas veces porque en nuestro carácter nos decimos, pero es que yo soy así y yo hablo así. Entiéndame porque yo soy así. Y esas respuestas o esas palabras duras, sin gracia, muchas veces traen heridas dentro del pueblo de Dios, dentro de la iglesia. Que quizás yo no quería que pasaran. Los que estamos casados sabemos que esto pasa así. ¿Cuántas veces le decimos a nuestras esposas o a nuestros esposos, es que eso no es yo no quería hacer eso? Yo no quería responder así. Me salió. Las cosas salen porque nosotros estamos acostumbradas a ellas. Y nosotros nos acostumbramos a ellas porque no luchamos contra ellas. Siendo pequeñitas, finalmente toman control de nosotros. E incluso nosotros mismos nos definimos según esas propias características. Santiago va a hablar, por ejemplo, de la lengua, y siendo un órgano pequeño, siendo una parte tan pequeña de nuestro cuerpo, es capaz de hacer tanto daño. ¿Cuántos de nosotros deberíamos estar luchando por los pecados que cometemos con la lengua, con el hablar, con el cómo nosotros nos relacionamos con los otros? Y muchas veces nosotros nos escudamos en que el mundo es así o nos escudamos en las teorías del mundo para definirnos. Yo sé que esto es antiguo, pero antes existían como 4 características o 4 formas de que las personas se entendían. Soy flemático, no me acuerdo cómo eran esas. ¿eh? Cosas que se incluyeron, incluso eran enseñados en la iglesia. Y entonces como que eso nos define. Esa idea es casi como el horóscopo. Y soy escorpión, entonces soy así. La palabra nunca nos va a decir que nosotros tenemos que mantenernos con otras características porque nacimos de esa forma. Nos dice que nosotros nacimos pecadores y que en realidad debe haber un cambio en nosotros, debe haber una regeneración, donde todo lo pecaminoso debe quedar atrás. Nos da esta idea de vestirnos con nuevas ropas, dejar las ropas antiguas que son el pecado, que son los deseos pecaminosos, y vestirnos con ropas nuevas de santidad, de justicia. Muchas veces estas ideas de que nosotros somos así son simplemente formas de conformarnos con el mundo. Yo nací así. ¿Por qué? Porque yo vivo en esta sociedad en la cual vivo. Entonces hay cosas que a mi generación no le molestan, que a las antiguas les molestaban. Y no pensamos si esas cosas son pecado o no son pecado. Pensamos simplemente en cómo el mundo las ve. Pensamos que hay cosas que a la gente no le gustan simplemente porque son antiguas, porque son anticuados. Y no las pensamos conforme al patrón que es la Escritura. El problema es que el mundo cambia y muchas veces nosotros podemos hacernos indistinguibles de la cultura en la cual nosotros vivimos. El apóstol Pablo ahí en 1 Corintios, él muestra como su sorpresa de ver cómo la iglesia toleraba la inmoralidad. ¿Cómo es posible que ustedes no hagan nada con la inmoralidad que hay en medio de ustedes? Y nosotros nos debemos preguntar por el estado de la iglesia hoy día. En general, la iglesia evangélica es como la de los corintios.
no hace nada con la inmoralidad, no hace nada con el pecado, no tienen forma de tratar con el pecado. La disciplina no existe en la mayoría de las iglesias evangélicas. Por supuesto, hablar de pecado ya no existe en el lenguaje de la gran parte del evangelicalismo. Es una palabra que pasó de moda. Debemos, hermanos, preocuparnos de no ceder ni un poquito al pecado. Vean el versículo 19. Dice que estaba Jehová con Judá, el cual echó a los de las montañas, pero no pudo echar a los habitantes del valle, los cuales tenían carros de hierro. Vean el versículo 21. Más al Jebuseo que habitaba en Jerusalén no lo echaron los hijos de Benjamín. Y así el Jebuseo ha habitado con los hijos de Benjamín en Jerusalén hasta hoy. Vean el versículo 34. Los amorreos empujaron a los hijos de Dan hasta el monte, pues no los dejaron descender hasta el valle. Y el amorreo persistió en habitar en el monte de Ares. Lo que nosotros vemos acá, el pueblo tomando posesión de la tierra, muchas veces siendo incluso más poderosos. Sin embargo, no quieren simplemente expulsar y matar a estas personas. Nos dice que cuando Israel en algunos momentos o alguna de estas familias no pudieron, por ejemplo en el versículo 19, no pudo echar a los habitantes del valle porque ellos tenían carros de hierro. Pero nos va a decir que después estos pueblos se hacen fuertes y en lugar de echarlos y en lugar de matarlos, lo que ellos hacen es tomarlos como tributarios. Entonces ellos dicen, ¿para qué los vamos a matar si ellos pueden trabajar para nosotros? Tenemos mano de obra barata. Ellos nos van a pagar sus impuestos, más platita para nosotros. Y vean entonces como aquí la comodidad se transforma en el parámetro de lo que ellos tenían que hacer. Y aquí nosotros vemos entonces pragmatismo. Esto va a funcionar, o esto puede funcionar. Y muchas veces la iglesia funciona de esa forma, pragmática. Iba a decir algunos años, pero en realidad fue hace harto tiempo, estuvo de moda ese libro, Una iglesia con propósito. Y ese libro que guió los esfuerzos evangelísticos de muchas iglesias, era un libro puramente pragmático. Finalmente, lo que se enseñaba en ese libro, haga lo que funciona. Haga lo que a usted le funcione. Adapte su iglesia al gusto del consumidor. Esa es la enseñanza del libro. Si usted hace eso, entonces Juanito de Batuco va a venir a la iglesia. Sam Saddleback se llamaba el personaje del libro. Y parece que una iglesia llena fuera una iglesia exitosa. Este pragmatismo confunde el éxito, según los ojos del mundo, con la fidelidad a Dios. Por supuesto, tener pueblos tributarios haría de Israel una nación más rica. Económicamente, según los ojos del mundo. Pero es claro que espiritualmente esto trajo una pobreza para el pueblo de Dios.
Las consecuencias de ceder son graves. Los cananeos persistieron en la tierra. Se convirtieron, en lugar de ellos convertirse a Jehová, continuaron adorando a sus dioses. Israel fue a adorar a esos dioses. Hermanos, lo que la palabra nos está diciendo es que si nosotros toleramos el pecado se va a apoderar de nosotros. Y esta es la historia siempre de la caída de la iglesia. Cuando a principios de los 1900, la iglesia presbiteriana en los Estados Unidos, la que hoy día llamamos Picusa, a partir del 1800 comenzó a haber un movimiento llamado liberalismo. En el liberalismo ya no se considera más la Biblia como siendo una palabra inspirada por Dios. Todo lo que sea sobrenatural es mito. Ellos no dicen que es falso, es verdad, pero de otra forma. Es mito. Entonces el nacimiento virginal de Cristo es mito, la creación es mito. Ese movimiento comenzó a venir, a entrar en la iglesia presbiteriana en los Estados Unidos. Y se levantaron algunas personas y dijeron, nosotros no podemos permitir esto. El liberalismo era todavía pequeño dentro de la iglesia. Los que se oponían tenazmente al liberalismo también eran pocos. Había algunos que decían, el liberalismo está mal, pero ¿por qué vamos a pelear? ¿Por qué vamos a dividir la iglesia por esto? 100 años después, la iglesia presbiteriana de los Estados Unidos ordena homosexuales, ordena lesbianas, ordena cualquier cosa. Drag queens, predicando en los púlpitos de esa iglesia. Sin ningún compromiso con la Escritura. Sin ningún compromiso con el Dios de la Biblia. ¿Cómo comienza? Con tolerar problemas. Tolerar el pecado. Y el pecado crece. Crece y crece cuando después ya no se dan cuenta de que ya no hay más lugar para los fieles en esa iglesia. Debemos mortificar el pecado. Debemos crucificar la carne constantemente. De forma consciente. Luchar por eso. ¿Cómo confundimos esto? Cuando pensamos, por ejemplo, solamente en los números. Lo que importa es tener la iglesia llena. Aunque sea a costas de verdades de la Biblia. Yo me acuerdo cuando comenzamos con el asunto de las fiestas de los días santos. No, cuando yo comencé a predicarlas, mucha gente vino a mí y dice, pero es que esas son las fechas en las cuales la iglesia se llena. Esas son las fechas en las cuales nuestros familiares vienen a la iglesia. Además, nuestros niños pueden tener actividades, obras de teatro. Como que esas son las fechas más importantes para la iglesia. Y mi pregunta siempre fue, ¿y por qué no lo invita a otro domingo? ¿Por qué necesita 2, 3 días para invitar a la gente a la iglesia y los otros domingos usted ni siquiera viene? No es constante. Porque la Navidad no es como el domingo. No, pues el domingo es lo importante. La Navidad no tiene nada de importante. El domingo es el día que Dios santificó. ¿Pero por qué? Porque esas son las fiestas o los días en que la iglesia está más, las personas están más dispuestas. No están dispuestas al entretenimiento, no están dispuestas a Dios.
Y así, cuando nosotros traemos algo a la iglesia que tiene que ver con el mundo y con los deseos del mundo, lo que estamos dejando fuera son los deseos de Dios, la voluntad de Dios. Son los días santos se contraponen con el día del Señor. Siempre le roban su gloria. Si nosotros nos esforzamos por hacer solo la voluntad de Dios, si nosotros nos esforzamos por mantener fuera de la iglesia aquello que no es de Dios, vamos a hacer lo que Dios está exigiendo de nosotros. Es lo que Dios le exigió a Israel aquí cuando están tomando la tierra prometida. Pero en medio de este tiempo difícil, de todas formas nosotros podemos aprender y ver obediencia en medio de Israel. Y en los versículos 11 al 15 nosotros vemos esta historia de Caleb y Acsa. Dice, marchó contra los que habitaban en Debir, y el nombre de Debir antes era Kiriat Sefer. Y dijo Caleb, el que hiera a Kiriat Sefer y la tome, yo le daré a Acsa mi hija por mujer. Y la tomó Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Y él le dio a Acsa su hija por mujer. Y cuando ella se iba con él, ella lo persuadió para que pidiera a su padre un campo. Y ella descendió del asno y Caleb le dijo, ¿qué tienes? Ella entonces le respondió, dame una bendición. Puesto que me has dado la tierra del Negev, dame también fuentes de aguas. Entonces Caleb le dio fuentes de arriba y las fuentes de abajo. Entonces, en medio de este relato de fracasos, de obediencia a medias, nosotros vemos una respuesta a Dios sin compromisos, sin ceder. Y es la historia entonces de Caleb. Ya hablamos un poco acerca de Caleb. Vimos cómo Caleb nos es puesto como dentro de los paréntesis en el libro de Jueces para mostrarnos la fidelidad. Es un ejemplo de fidelidad. Caleb es un héroe en la fe. Fue uno de los 2 espías. De los espías que le dice a Moisés, no, sí, vamos. Tenemos que ir, Dios está con nosotros, vamos. Cuando todos los demás temían, él temió a Dios. Nos dice que Caleb era un ceneceo. Vean el número 32. Número 32. El versículo 12 dice, 11 y 12, no verán los varones que subieron de Egipto de 20 años arriba a la tierra que juré a Abraham, Isaac y Jacob, por cuanto no me siguieron plenamente, excepto Caleb, hijo de Jefone, ceneceo, y Josué, hijo de Nun, que siguieron plenamente a Jehová. Caleb entonces es hijo de Jefone, es ceneceo. Vean también en Josué, capítulo 14, el versículo 6. Josué 14, 6. Dice, y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefone, el ceneceo, le dijo, tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y tocante a ti. Los ceneceos eran una nación pagana. Era una nación cananea. Entonces, la familia de Caleb, Jefone, era un cananita que se convirtió y formó y llegó a ser parte del pueblo de Dios. Específicamente, él fue a la tribu de Judá. Vean en Números 13. El versículo 3. Y Moisés los envió desde el desierto de Parán, conforme a la palabra de Jehová. Y todos aquellos varones eran príncipes entre los hijos de Israel. Versículo 6. De la tribu de Judá,
Caleb, hijo de Jefone. Vean cómo Caleb entonces es uno de los príncipes de la tribu de Judá. O sea, él llega a ser uno de los hombres más importantes de la tribu de Judá, la tribu de donde viene el Señor Jesucristo. Pero él no es un judío de nacimiento, sino que él es un ceneceo, él era un cananita. Y entonces que en el libro de los jueces nos coloque a Caleb como siendo el ejemplo de obediencia, nos está diciendo que no era la raza, que no era la sangre, sino que era la fidelidad a Dios lo que importaba. Este hombre había decidido seguir a Dios y no a los dioses de su familia. Y Dios lo había acogido en medio de su pueblo y lo lleva a ser un príncipe de esta tribu, de esta nación. Entonces él es adoptado en Israel, pero es un héroe de la fe. Y entonces él ofrece a su hija en matrimonio a quien capturara a Kiriat Sefer. Esto nosotros ya lo vimos en el libro de Josué. Ahora hay más detalle. En esta acción de Caleb, aunque puede parecernos muy extraña, nuestras hijas ya no eligen a sus esposos de esta forma. Fue un acto de un padre que buscaba, como lo hemos dicho, lo mejor para su hija. Él quería un esposo fiel a Dios, un héroe para su hija. Axa era una mujer inteligente, como deben serlo también nuestras hijas. Y ella misma se acerca a su padre, después de que él recibiera el dote, no para exigir prosperidad, sino una bendición. Le pidió los manantiales de agua y su padre se los da. Y en esta pequeña historia que aquí ocupa 4 versículos, pero que es el rayo de luz que trae esperanza en medio de toda esta desobediencia, nosotros encontramos una parábola, encontramos una historia que nos habla acerca de la promesa del Señor Jesucristo. Somos hijos de Abraham por la fe. Y Dios le prometió a Abraham que él sería padre de naciones. El amor de Dios no se circunscribe a Israel. Siempre estuvo disponible para las naciones. Y todos aquellos de otras naciones que quisieran venir a él serían recibidos y adoptados dentro del pueblo de Dios como hicieron con Caleb. Y esto entonces nos recuerda que somos adoptados por gracia dentro del pueblo de Dios. Otoniel, quien se casó con la hija de Caleb, obtiene su esposa por medio de la obediencia y por medio del temor a Dios. Recuerden que no querían ir a este lugar porque eran poderosos. Pero él va y acaba con este pueblo. Y entonces él hace lo que los demás no hicieron. Acabar absolutamente con este pueblo. Y entonces es ejemplo de obediencia. La novia busca la bendición de su padre y no solamente la prosperidad. Podría haberle pedido más tierras, pero ella pide las fuentes de aguas que regarían esta tierra. Esta historia entonces nos muestra la historia de Cristo con la iglesia. Cristo el novio, la iglesia la novia. A Cristo le es dada la iglesia por su obediencia, como un regalo para él. La iglesia se entrega a él.
Así como Axa buscó la bendición de su padre, nosotros también debemos buscar la bendición de Dios antes de todo lo que hacemos. No como Israel aquí, que consultan a Jehová para finalmente hacer lo que ellos quieren. Nosotros debemos ir a nuestro Padre y pedir su bendición para hacer lo que Él quiere. Y Dios nos muestra entonces cómo en un mundo y en una nación llena de desobediencia, llena de que cada uno haga lo que bien le parece, como en el final del libro de los jueces es descrito este pueblo, es posible ser obediente, es posible servir a Dios, no sin dificultades, al contrario, con muchas dificultades, pero vale la pena. Ahí en Hebreo nosotros leímos porque ellos buscaban, o porque ellos esperaban el pago, la recompensa. Así nosotros podemos saber, hermanos, que la recompensa que Dios nos promete es mucho mejor que la desobediencia o lo que la comodidad o que el éxito del mundo nos puede ofrecer. El libro de los jueces, como vamos a ver, nos muestra un decaimiento profundo, pero nos muestra lecciones importantes para nosotros el día de hoy. En aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. El día de hoy hay un rey en Israel, hay un rey en medio de su pueblo que es el Señor Jesucristo. Él es el rey de la iglesia. Por lo tanto, cada uno debe hacer lo que a él bien le parece. Y ahí está el secreto de la fidelidad de la iglesia. La iglesia es de Cristo, es para Cristo. Y nos gobernamos según su palabra, vivimos según su palabra, adoramos según su palabra, porque es para Él, para nuestro Rey. Esa anarquía moral, espiritual, llevó a corrupción, llevó a pecado, llevó a miseria. El libro de los jueces entonces nos muestra la necesidad del Rey, la necesidad del Rey piadoso, la necesidad del Rey santo que es Jesucristo. Hermanos, la historia con Josué es muy distinta a la historia bajo los jueces. Eso nos quiere mostrar que en una generación las cosas pueden cambiar mucho. Niños, ustedes tienen que prepararse para ser una generación fiel. No basta que sus padres sean fieles. Ustedes deben ser fieles a Dios. Nosotros, no basta que nuestros padres hayan sido fieles. Nosotros tenemos que ser fieles a Dios permanentemente. Y es nuestra fidelidad a Dios que va a hacer que nuestros hijos sean fieles a Dios o que los guiemos con ese propósito y en ese camino. Si nosotros no obedecemos, nuestros hijos no van a obedecer, si no es por la pura gracia de Dios, quien finalmente, como lo dijimos en la mañana, hace cómo, con quién y cuando Él quiere. Pero la gracia en el pasado no significa, o la obediencia en el pasado no significa que va a haber obediencia en el futuro necesariamente. Tenemos que pensar en eso, tenemos que trabajar para eso. Hermanos, debemos evitar la comodidad del mundo o la comodidad que el mundo nos ofrece. El mundo nos va a decir, usted puede ser cristiano, ningún problema, mientras esto sea algo privado en su vida. Pero no venga a nosotros a decirnos qué es lo que nosotros tenemos que hacer. El mundo va a decir, usted puede ser un diputado cristiano, pero no venga a leer la Biblia en el Congreso, porque somos laicos.
Aquí nos gobernamos con otras cosas. En el colegio los profesores pueden decirnos, o pueden decirles a los niños, no vengan con la Biblia, eso es del pasado. Nosotros evolucionamos, nosotros somos modernos. Mientras usted mantenga su fe en lo privado, no va a tener problemas. Pero Dios nunca quiere que nuestra fe sea algo privado. Nuestra fe debe manifestarse en lo público, siempre. Pero Él no solamente nos manda, sino que Él también nos promete que Él estará con nosotros. Cuando nosotros tengamos problemas por causa de nuestra fe, Él va a estar ahí. Él nos promete que Cristo es nuestro Rey y que Él cuida de nosotros. Aquel que no cree debe saber que si no tiene a Cristo como Rey, se tiene a sí mismo como Rey. Y tenerse a sí mismo como Rey es peligroso. Porque hay un Rey que es Rey de Reyes y que no quiere competencia. Aquel que tiene otros reyes debe saber que su vida va a ir directo a la miseria. Sea en esta parte de la eternidad o en la otra, pero termina en miseria, termina en castigo, termina en dolor. Pero nuestro Rey, porque Él es Dios, Él está abierto a recibir a aquellos que no son parte aún de su pueblo y a ser los príncipes de su pueblo, como Él hizo con Caleb. Aquel que no cree, sepa que puede venir a Cristo siempre y que los brazos de Cristo están abiertos para recibirlo, porque Él es un Rey con gracia, con misericordia. El mensaje entonces del libro de los jueces y de este primer capítulo es que nosotros tenemos que obedecer a Dios sin ceder un centímetro. Que nosotros debemos ser fieles a Dios, pero que debemos ser activos en buscar esa fidelidad. Si no, vamos a caer. Vamos a hacer lo que nosotros queremos. Vamos a caer en el pecado y el pecado nos va a doler. Debemos pedirle entonces a nuestro Dios, este Dios fiel, este Dios amoroso, que cuide de nosotros. Oremos. Señor, te damos muchas gracias, porque tu palabra nos advierte, Señor, nos muestra el peligro de ceder al pecado. Aún, Señor, cuando nosotros cedemos un centímetro en nuestro camino, a largo plazo, Señor, vamos a estar totalmente fuera de él. Cuando nosotros cedemos al pecado, sea personalmente, sea como iglesia, el camino natural, Señor, es apartarnos de ti. Finalmente, olvidarnos de ti. Así que, Señor, te pedimos que tú nos seas ayudando a mantenernos fieles. Y entonces, Señor, te pedimos por la sesión de la iglesia, que tú la seas usando, Señor, para guiar a la iglesia hacia Cristo. Que tú le seas dando sabiduría, Señor, y temor de ti, para hacer aquello que tú nos has mandado, Señor. Y no tener la gloria de los hombres como algo que nos importe. De no tener la comodidad, Señor, como algo que nos importe. Leímos, Señor, como tu recompensa en los cielos es mucho más importante, mucho más valiosa. Te pedimos, Señor, por los padres de familia, que tú nos seas ayudando, Señor, a ser como Josué y decir, yo y mi casa serviremos a Jehová. Que podamos guiar a nuestros hijos, Señor. Incluso, Señor, cuando muchas veces ellos no quieren ser guiados a tus caminos.
Danos sabiduría, danos gracia, danos misericordia. Pero Señor, también danos esa ira santa para poder guiar a nuestros hijos, Señor, hacia la santidad. Cuida, Señor, de la iglesia. Cuida de cada uno de nosotros, de nuestra familia. Cuida de nuestra nación. Llámanos, Señor, a ti. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.